En realidad soy IT Business Partner, lo que significa que tengo que tener conocimientos del negocio, cuáles son las necesidades que tienen, los impedimentos, las metas, los objetivos, y pasar esos requerimientos que ellos tienen a soluciones tecnológicas. Teníamos problemas en consolidar la información, teníamos muchas fuentes de información de diferentes tipos. El equipo encargado de generar reportes para el plantel ejecutivo sufría de poder consolidar información rápidamente y entregar información a tiempo para los ejecutivos. En realidad le mostré esto a mi gerente general y él se enamoró de mí porque dijo, esto es lo que estaba soñando, esto es lo que estaba soñando. Realmente lo que hemos hecho es hacerle unas demostraciones reales, si quieres, con datos de la empresa, para que no parezca una falsa fantasía, que eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? A mí mismo me pasa eso, que vemos videos de qué se puede hacer, pero no nos hace clic porque no es nuestra información. Te hago una analogía, es como ahorita vivir sin celular, ¿no? O sea, no puedes determinar, digamos, tanto el cambio hasta que pierdes. Ahorita es imposible pensar trabajar sin esas herramientas. Las personas que antes de eso estaban, sí pueden decir, realmente antes sufríamos, ¿no? Estábamos hasta la madrugada consolidando información, sacamos reportes. Entonces, después de eso, definitivamente les ha dejado tareas más importantes de análisis de datos, de poder volcar eso en comprender el mercado y no estar haciendo tareas operativas que no agregan mucho valor. Nosotros teníamos, si quieres, hasta cierto punto eficacia, porque llegaban a tener los resultados, pero eran fotos muy puntuales. Los que estaban encargados de hacer reportería en la empresa pasaban mucho tiempo generando la información. Como te digo, a veces tenían que madrugar, pero lo conseguí. Pero cuando el gerente o los ejecutivos querían algún cambio, había que hacer todo. Ahora la información, primero, que es casi en línea. Segundo, que consolida todas las bases de datos que tenemos. Tercero, tiene, digamos, vistas que antes ni pensábamos, porque había la perspectiva de ventas, la perspectiva de supply chain, la perspectiva de finanzas, y no siempre las tres eran las mismas. Ahora tenemos la misma información compartida para los tres y en la que pueden desglosar la información a una granularidad de cada producto que se vende, a qué cliente, cuándo. Entonces, definitivamente, las sumas de todo eso hacen los números y hay como encontrar qué sucede, ¿no? Antes podía ser hasta un error humano, ahora no. Todas las personas queremos crecer, queremos aprender más, queremos aportar más, ¿no? Entonces, cuando uno hace algo repetitivo y digamos como que hace lo mismo siempre, y no hay donde aporte, digamos, con su conocimiento de negocio, es frustrante. Entonces, las personas que generaban, digamos, esta información, reportaban, se la pasaban haciendo un trabajo operativo que no llenaba, digamos, sus expectativas de crecimiento, de conocimiento, de aplicar. Ahora, con estas herramientas, evidentemente se enfocan, digamos, a hacer cosas más de mejor impacto para el negocio. Nosotros ya habíamos estado viendo en varias opciones, ¿no? Como siempre. Bueno, esa es mi tarea de IT Business Partner. Y habían opciones internacionales, locales, ¿no? Pero definitivamente también cuando hemos empezado con esto era un tema nuevo. Y como que nadie nos daba esa certeza que nos daba el PPB. Primero, del conocimiento. O sea, las veces que podía hablar con la gente de la empresa se nota, digamos, el conocimiento que tienen. Segundo, el tema de la experiencia que tienen con empresas grandes, locales, internacionales, que también habla bien. Y tercero, muy súper importante, porque definitivamente nos pasa eso mucho, es el tema de actitud, ¿no? Eso es algo muy poderoso que tiene IPPB. La actitud que le pone a los proyectos en los que se está trabajando realmente te convence. Este tema de la tecnología, de business intelligence, inteligencia artificial y todo lo que está viniendo,
son cosas que son nuevas, están en cambio. Definitivamente necesitas un partner como IPPB que te pueda apoyar, que tenga esa experiencia, que ya haya hecho las pruebas, que sea práctico, que tenga esa actitud, como te decía. Entonces, definitivamente recomendaría por ese lado, porque yo me he sentido apoyado, ¿no? He escuchado y comprendido para las necesidades que tengan con el negocio y también las limitaciones, porque también hay limitaciones, ¿no? Probablemente es difícil en principio porque es algo desconocido, pero definitivamente vale la pena.